sustentará la alumna María Fernanda Martínez Sánchez, de nacionalidad mexicana, mediante la tesina denominada El aporte de la práctica de la danza profesional en una sociedad de consumo, en los y las estudiantes del Centro Cultural Olinjo Lisli, con un jurado conformado por Maestro Luis Villanueva, JUD de la Escuela de Danza Contemporánea, Maestro Gregorio Trejo, coordinador académico de la Escuela de Danza Contemporánea, Maestra Consuelo Sánchez, directora ejecutiva del SECOI, quienes fungirán como presidente, secretario y vocal respectivamente. A continuación, solicito la presencia de Fernanda Martínez y damos comienzo. Buenas tardes, maestros, maestra y mi público que me acompaña el día de hoy. Voy a comenzar platicándoles sobre mi tema. Se llama El aporte de la práctica de la danza profesional en la sociedad de consumo. Nos encontramos en el Centro Cultural Olinjo Lisli, en la Escuela de Danza Contemporánea, en donde yo estudié. Y mi tema, mi investigación se realizó en los y las estudiantes de la Escuela de Danza Clásica y Contemporánea del Centro Cultural Olinjo Lisli. Introduzco mi tema platicándoles un poco del contexto. Nos encontramos en el siglo XXI, donde todos tenemos nuestro celular a la mano, contamos con relojes inteligentes, laptops, computadoras, pantallas. En nuestros hogares, la relación que tenemos con el internet y con la tecnología ya es muy cercana. En todo momento desbloqueamos nuestro celular para ver redes sociales, mandar un mensaje. Las respuestas se han ido haciendo cada vez más cortas, de las cuales eso nos da un bombardeo de información muy constante, en el que tenemos más acceso más rápido a investigar información, a saber todo lo que queramos dentro del internet, pero esa inmediatez promueve que las redes sociales, dentro de la mercadotecnia y la publicidad, busquen encasillarnos en un solo estereotipo en el que no todos somos iguales. Sin embargo, a través de esos estereotipos nos sentimos identificados de alguna forma, y es como nos captan en esos mensajes para guiar nuestro comportamiento de compras, de adquisición de bienes y servicios. También dentro de toda esa información a la que estamos inmersos, nos encontramos en la multitarea. Como ya tenemos el celular a la mano, nuestro reloj inteligente, estamos viendo la televisión, estamos contestando mensajes, estamos cocinando, nos hemos vuelto multitasking, que hacemos muchas cosas al mismo tiempo, y eso nos lleva a una atención dispersa. Un estudio dentro de mi investigación decía que solamente el ser humano tiene 8 segundos de atención para captar a todo el público, sea en una plática o a través del internet. Entonces, nuestra atención ya no capta mucha información, pero no la retiene por tanto tiempo. Esos hábitos de consumo, los hábitos de consumo cultural son cada vez más veloz. Nos acostumbramos a que las cosas sean cada vez más desechables, las experiencias, los momentos, queremos que todo sea un poco más rápido. Y eso nos incita a nunca estar satisfechos con nosotros mismos, porque a través de estos mensajes publicitarios, a través de que siempre salen cosas nuevas, siempre queremos algo más. Eso tiene una contraparte buena, en la que nosotros podemos sentir que podemos mejorar. Sin embargo, siempre está ese sentimiento de insatisfacción, lo que causa, y se nos olvida, que la sobreproducción sobrecarga nuestra mente de mensajes y al mundo de desechos, de basura. Eso es la sociedad de consumo en la que existimos actualmente. Nos llenan de mensajes y de cosas que queremos, a veces necesitamos, a veces no, pero siempre las queremos. Aquí quiero hacer mención de una frase que vi en el periódico El País, que dice: ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Número 1, nos aleja de la reflexión y de la contemplación. Son mensajes más rápidos, que sí, somos más eficientes para procesar esta información, como lo mencionaba antes, pero menos capaces de profundizar en esa información. Ya no necesitamos como investigar tanto, ya todo está más a la mano.
Entonces, mi pregunta principal hacia todo este tema, hacia toda esta sociedad de consumo en la que nos encontramos, es que ¿será la práctica de la danza profesional una puerta al despertar de la sensibilización humana hacia los detalles y una pequeña pausa a la necesidad de consumo cultural cada vez más veloz que se vive en la actualidad? ¿O solo un estereotipo más promovido y reforzado por redes sociales sobre cómo es y cómo se comportan los bailarines? Aquí, para mí, lo más importante de este tema es que, como lo mencionaba, la sociedad de consumo nos demanda ser seres más productivos. El mayor número de contenido que puedas consumir en menor tiempo es mejor. O sea, que nosotros estamos ya acostumbrados a deslizar, dependiendo de la plataforma en la que estemos, hacia arriba, hacia el lado. Ya hasta los likes que damos muchas veces son inconscientes, ¿no? O sea, todo ya es muy rápido y eso es la cantidad que se produce para que nosotros consumamos más y más y más sin ser conscientes de lo que estamos haciendo. Eso, como lo mencionaba antes, la mercadotecnia nos hegemoniza, nos encasilla y los jóvenes de ahora, que es en la población en la que me estoy centrando, son principales consumidores de estas redes sociales, de esta gran medida que nos lleva a ser mayormente influenciados. Aquí podemos ver unas imágenes que las tomé de TikTok y de algunas redes sociales en las que dice que el cuerpo y el peso de una bailarina. Nos encontramos con mucho contenido en YouTube que habla, ¿no?, sobre la alimentación, sobre cómo debe de ser o cómo no debe de ser un cuerpo, el tipo de cuerpo de la bailarina de ballet a través del tiempo, cómo hay muchos estereotipos que hemos seguido y muchos estereotipos que se han ido cuestionando, sin embargo, siguen existiendo. Entonces, mi investigación es, desde mi punto de vista, muy importante porque cuestiona esos constructos sociales en los que la danza clásica y contemporánea se han visto inmersos. Porque en el arte de la danza las conexiones se vuelven profundas, valiosas y diversas a las interpretaciones subjetivas. Un cuerpo ideal para danzar es un cuerpo que tiene 2 piernas, que tiene 2 manos, que se puede mover. Y dentro de ese ideal de movimiento, cada individuo tiene una forma específica, un movimiento específico. La danza es única de acuerdo a cada personalidad y es una interpretación subjetiva. Hay una gran cantidad de población joven mexicana que estudia danza profesionalmente, otros que la practican y otros que la enseñan. Esta investigación la baso en estudiantes profesionales de danza, sin embargo, me centro en la danza en general como arte de las personas que la enseñan, que la practican y que la estudian profesionalmente, que al día de hoy son jóvenes. Y el arte de la danza promueve la pausa. Este para mí es un concepto bastante importante porque en este mundo de productividad la pausa es mal vista. La pausa te hace perder el tiempo, la pausa te hace no estar produciendo, te hace, sí, como ser ahí, así no estás haciendo nada, no es algo importante. Y dentro de la danza yo aprendí que la pausa es muy sabia, es un momento que en primera le da ritmo a la coreografía. Si tú todo el tiempo estás viendo algo que o es muy lento o es muy rápido o que tiene una cadencia muy explosiva, se vuelve monótono para el espectador. La pausa brinda ese momento para pensar, replantear, para tomar fuerza y comenzar de nuevo o continuar. Y la apreciación de los detalles que nos brinda la danza dentro de estas representaciones artísticas y de la vida misma. Cuando uno va a ver danza, sin importar el formato que sea, se pone pausa a lo que estamos haciendo, no se está viendo el celular, a lo mejor grabas un video, ves la hora, pero te centras en apreciar los detalles que la danza te está ofreciendo y también un poco de la vida misma, ¿no? A veces uno va en la carretera y por estar pensando en otras cosas se te olvida el paisaje que estás viendo, la música que estás escuchando. Esos son los pequeños detalles que la danza y el arte sensibilizan al cuerpo, por lo que el hecho de existir también nos hace únicos en contraparte a todos estos estereotipos que nos buscan unificar y hegemonizar. El arte
te muestra que el hecho de existir te hace único. En las interrogantes que planteo para investigar el aporte que la práctica de la danza profesional puede tener hacia la sociedad de consumo, está la pregunta número 1, que dice: ¿será que la danza genera un espacio que invita a la pausa en la sociedad de consumo y la multitarea que la actualidad demanda con el quehacer de varias actividades a la vez? Como lo mencionaba, en el momento en el que nosotros vamos a apreciar una representación artística, en este caso lo menciono como una coreografía, una obra de danza, ponemos pausa y apreciamos ese momento. Número 2, ¿cuáles son las diferentes perspectivas del cuerpo en los estudiantes de danza clásica y contemporánea del Centro Cultural Olinjo-Listli? Como bailarines, la principal herramienta para el trabajo es el cuerpo, entonces es muy importante para mí investigar si había una generalidad de pensamiento o no de los de danza clásica a los de danza contemporánea y por qué. De acuerdo de eso también venían mucho los estereotipos y saber si se siguen promoviendo, si se siguen existiendo o es algo que ya quedó en el pasado. Número 3, las expectativas sobre las posibilidades de creación escénica en clásico y contemporáneo del SECOI son las mismas, o sea, realmente si el bailarín estudia su disciplina porque le gusta cómo se ve en escena, porque le gusta cómo se siente, esa es la pregunta. Número 4, ¿por qué escoger esta disciplina? En relación con la número 3, muchos tienen sus razones propias, sus objetivos, sus metas para estudiar esa carrera. Sin embargo, sí busqué indagar más sobre cuáles son las posibilidades después de saliendo. Muchos dicen, no, yo quiero bailar en una compañía, yo quiero hacer videodanza. Entonces, derivado de ahí es saber cuál fue la decisión por la que tomaron esa carrera. Y número 5, a qué aspiran profesionalmente los estudiantes de danza al terminar la carrera. Esa sería como más específica, cuál fue el fin de estudiar. Mi objetivo general fue investigar si la práctica de la danza clásica y contemporánea profesional es un arte escénico que contribuye a despertar la sensibilización humana hacia los detalles y una pequeña pausa frente al consumo cultural cada vez más veloz que se vive en la actualidad. Y como objetivos específicos, número 1, conocer los patrones de consumo de redes sociales de los estudiantes de danza del Centro Cultural Olinjo-Listli. Ya que nos encontramos inmersos en ellos, no estamos exentos de no traer el celular, de no tener redes sociales. Realmente sí, estamos dentro de todos estos patrones de consumo. Sin embargo, yo quería saber qué tanto o si había una diferencia a las personas a los jóvenes que no estudian danza o que no estudian absolutamente nada corporal, ¿no? Algún lenguaje. Número 2, explorar la percepción personal sobre lo que la práctica de danza les aporta al ser estudiantes de danza profesional en el mundo consumista actual. Lo vi como varias esferas. La danza es el arte que a nosotros, estudiantes de danza, nos aporta algo. Nosotros, como estudiantes de danza existentes en la sociedad de consumo, ¿qué es lo que le aportamos a la sociedad de consumo? ¿No? Es como esta cadenita. Y número 3, indagar de dónde salen los estereotipos de danza clásica y contemporánea del Centro Cultural Olinjo-Listli, cómo se observan, si se siguen promoviendo o si ya no. Número 4, analizar las posibilidades de creación escénica que como arte busca ser transmitido a través de la creatividad y la autenticidad de los bailarines en formación, sin saber si ellos se quedan con solo lo que nos dan en clases o qué se hace a partir de ahí. Número 5, identificar los hábitos de cuidado personal que tienen los estudiantes de danza del Centro Cultural Olinjo-Listli. Realmente los hábitos que te deja en la disciplina de la danza sí crean una diferencia a la sociedad de consumo, a los jóvenes que no se dedican a practicar este arte. Número 6, indagar en las aspiraciones profesionales de los estudiantes de danza del Centro Cultural Olinjo-Listli en relación a los espacios de trabajo. Los espacios de trabajo tradicionales a los que la sociedad está acostumbrado, tienen un horario, tienen
relaciones jerárquicas, ¿no? Para demandar los trabajos, las formas de acción. Sin embargo, en la danza, ya sea clásica o contemporánea, los espacios de trabajo son salones de danza, es el cuerpo, hay otros movimientos, los horarios son diferentes, los horarios de función son diferentes, dependiendo también el giro al que los estudiantes deciden ir, también eso genera otros uniformes de trabajo, sí, es en relación como a lo tradicional, a lo convencional y lo que nos aporta la danza en ese sentido laboral. Para el desarrollo quiero comenzar con una frase de Iwata que dice que los estereotipos son constructos sociales que adquirimos y los validamos, son imágenes mentales que crean los individuos de otros individuos. En danza clásica, los estereotipos que existen son de género y son prejuicios machistas y homofóbicos en los que los hombres que practiquen danza clásica tienden a estar metidos en estos prejuicios porque practican un arte que es color rosa, es color tutú, es un arte sutil, tiene muchos moños, esos son los prejuicios hacia el hombre. También los roles de género, hombre y mujer, están muy marcados, ya que en la danza clásica la mujer tiene que ser linda, delicada, con movimientos perfectos. En el rol de hombre está puesto el varón fuerte que carga, la mujer, el varón es el príncipe y la mujer es la princesa. Y tienen el deber ser perfectos muy marcado. Es una disciplina que a través de la constante repetición se busca la perfección. Y en danza contemporánea, también el estereotipo de género es hacia la mujer en el que se sexualiza el cuerpo, ya que es una danza que se presta al desnudo, a movimientos más sensuales, a tener poca ropa. También el varón que danza tiende a ser homosexual, ese es el estereotipo, porque de nuevo volvemos a esta idea en la que la danza tiene mucha feminidad. Y son identificados como pandrosos en referencia hacia un aspecto desaliñado, ya que el ritmo de trabajo es diferente, hay que arrastrarse por el piso, hay que moverse de otras formas. Entonces la ropa para los estudiantes de danza contemporánea no es tan importante. Esta imagen es la portada de la revista Glamour. Vemos a Greta Elizondo, una integrante de la Compañía Nacional de Danza, y dice Woman of the Year, la mujer del año. Aquí, como la vemos a ella, hay muchos bailarines de danza, tanto clásica como contemporánea, de forma profesional, que son modelos a seguir, y muchos estudiantes de ambas carreras siguen estas identidades y consumen su contenido. Entonces también se vuelve como ese mismo círculo vicioso del deber ser, de cómo es su cuerpo, de cómo es su forma de vida, que comen. También en redes sociales hay mucho este contenido de qué como en un día siendo bailarina profesional. Entonces todo esto sigue alimentando ese mismo círculo del consumismo. Y bueno, entonces, como lo menciono, las redes sociales se encaminan a ser un producto deseado y promovido, ya que hay muchas empresas de castings, de compañías que a través de sus redes ponen audiciones y otras formas en las que pueden haber oportunidades laborales. Entonces se nos olvida mucho. Nosotros, al momento de que tenemos una red social, no pagamos una cantidad monetaria, al menos que se haga publicidad, ahí es cuando se paga, ¿no? Pero nosotros no pagamos nada ni recibimos nada por tener Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, ahora X. Lo que no vemos y no alcanzamos a visualizar es que nosotros, al tener todas esas redes, nos volvemos un producto. ¿Qué es lo que queremos? Poner nuestra mejor cara, queremos que vean nuestro trabajo, una foto bonita. Todo lo que nosotros hacemos y queremos mostrar a través de nuestras redes se vuelve un producto para que la demás persona lo consuma. Y además también encontramos oportunidades laborales. Entonces nuestros perfiles de un tiempo para acá se han vuelto un poco más
profesionales, la gente sube más cosas sobre su trabajo, sin embargo, seguimos queriendo mostrar lo mejor de nosotros a través de las redes sociales. Y a través de entrevistas y cuestionarios que realicé a estudiantes de danza clásica y de danza contemporánea del Centro Cultural Ñuñoa-Listli, mi pregunta fue: ¿qué tanto corresponde el estereotipo del bailarín, ya sea de danza clásica o contemporánea respectivamente, con su percepción personal de lo que pueden aportar al mundo con su danza desde la reflexión y la pausa que el arte les brinda, para saber si realmente esta pausa que hablamos, esta sensibilidad, esta contemplación, reflexión que el arte mismo engloba, si deja o no algo en los estudiantes para que los estudiantes puedan promoverlo ante la sociedad de consumo. En la entrevista la realicé a 5 estudiantes de danza clásica y 5 de danza contemporánea de los últimos grados. Los alumnos de la Escuela de Danza Clásica y Contemporánea mencionan su percepción sobre lo que la danza les ha aportado en su existencia en la sociedad de consumo en relación a su aspiración profesional y personal, contrastada con el estereotipo del bailarín. Esos datos los grabé en voz para poder tener una mejor recopilación, una mejor transcripción y un mejor análisis. Iba a algunos grupos a platicarles la investigación y saber si a ellos les interesaba ser parte de. Y en el cuestionario, que fue completamente de forma voluntaria, se hizo a 6 estudiantes de ambas carreras. Iba yo a los salones a dejar el cuestionario impreso y les decía, bueno, mi investigación se trata de esto, quien quiera participar, aquí se los dejo y mañana regreso por ellos, ¿no? Así fue. El esquema fue de tipo ordinal. A seleccionar cierto era que ellos habían escuchado esa afirmación o ese estereotipo y concordaban con él. Un tanto cierto, concordaban poco con él, a veces sí, a veces no, dependiendo de la situación. Y falso, que sí habían escuchado el estereotipo, la afirmación, la oración, pero no concordaban con él. Y nula era que nunca habían escuchado eso en su trayecto dancístico. Y mencionan su percepción sobre aseveraciones de prejuicios y estereotipos que han existido en el medio dancístico a lo largo del tiempo, provenientes de la estética visual y dificultad de la técnica de cada disciplina, porque nos preguntamos de dónde vienen estos estereotipos, y justamente es de la estética visual de cada una de las áreas de la danza y de su dificultad técnica de cada disciplina. Es bien sabido que dentro de cada disciplina la personalidad del estudiante de danza influye mucho. En cualquiera de las danzas que se practique, la disciplina está inmersa porque hay que levantarse temprano, hay que acostarse temprano para que el cuerpo pueda descansar, hay que alimentarse bien para poder rendir. Entonces sí se genera un ritmo de vida que necesita ese cuidado. Entonces de ahí vienen varios estereotipos hacia la danza clásica, hacia la danza contemporánea. Estos datos los recabé de forma escrita con los cuestionarios impresos. Tanto la entrevista como el cuestionario se llevó a cabo de septiembre a noviembre del año 2023. En los resultados de la entrevista, encontré que las condiciones físicas requeridas por la técnica sí crean en algún momento en el estudiante una sensación de frustración porque les hace sentir que no tienen lo necesario o que siempre hay alguien que lo tiene más desarrollado, que lo hace mejor. Entonces eso sí genera un sentimiento de frustración que hasta cierto punto, de acuerdo en la entrevista, porque analicé sus palabras, su tono de voz, su movimiento, como que sus respuestas corporales me afirmaban que se sentían felices, a gusto con la disciplina que practicaban, pero sí muchas veces me decían que estaban muy inmersos a mucha presión en exámenes, en funciones, son sometidos constantemente como a un ritmo de vida en el que todo tiene que salir bien. Y eso los llevaba en algún momento a sentirse insuficientes. Número 2, hábitos alimenticios y de descanso sanos para cuidar su cuerpo y mente.
como les mencionaba, el bailarín sabe que hay que rendir de cierta forma, hay que comer saludable. Yo encontré la diferencia, voy a platicarles un poco como de danza contemporánea y de danza clásica. En danza clásica encontré que tomaban varios suplementos alimenticios, saliendo de clase iban a Progress Technique in Ballet, pilates, como a otras actividades que pudieran mejorar su técnica, que pudieran mejorar sus interpretaciones. Y en danza contemporánea encontré que me decían, no, yo sí necesito dormir más de 8 horas. No, yo sí como mucho porque si no, no tengo energía. Pero igual personalidades muy conscientes de ambas disciplinas, de acuerdo siempre a mejorar o siempre estar muy presentes en su carrera. Número 3, sus disciplinas han influido en su estilo de vida en comparación con jóvenes que no estudian y se dedican a la danza. En cuanto hice esta pregunta, les decía, ¿tú te sientes diferente a los jóvenes que no estudian danza? Y me decían, sí, completamente. Y la pregunta fue, ¿por qué? Porque muchas veces las funciones son en fines de semana y los ensayos más las clases son toda la semana. Entonces, reuniones familiares, fiestas, a lo mejor sí podían ir, pero decían, no, ¿sabes qué? No puedo porque si no ya no rindo, o mejor lo cambio por este día porque necesito estar aquí. O muchas veces las presentaciones y funciones cuando estamos estudiando son parte de un proceso de evaluación. No es como que digas hoy si puedo ir o no puedo ir, tienes que estar en todo ese proceso. Entonces la forma de vida sí cambia, sí hay momentos en los que el bailarín busca cuidarse, está viendo la tele mientras tiene las piernas abiertas, estamos cocinando mientras estamos haciendo relevés. Sí hay una semilla que la danza implanta en nosotros, y al ser una disciplina que se practica a diario, el cuerpo mismo tiene esa memoria para generar esas otras propuestas. También otros me platicaban que mientras se estaban bañando ponían música y estaban ellos creando su propia coreografía. Todo el tiempo estamos en movimiento. Número 4. El arte de practicar la danza de forma profesional ha promovido un mayor desprendimiento de redes sociales y un uso más pausado de ellas para no caer en patrones consumistas. Me di cuenta que muchos de los estudiantes son muy conscientes de esta situación. Sí tenemos redes sociales, sí consumimos redes sociales muchísimo, sí nos dejamos llevar en gran medida por las redes sociales. Sin embargo, dentro de nuestras horas de trabajo, de nuestras horas de estudio, de nuestras horas de clase, como estamos en movimiento, no tenemos el celular a la mano. Entonces ahí, hay veces en las que hay espacios entre clase y clase y te da tiempo para una mordida al sándwich, un trago, al baño, y el celular, quién sabe. Y entonces eso sí genera un consumo menos de todas estas redes y también de otras tecnologías, ¿no? Número 5, son estudiantes que se conciben a sí mismos como disciplinados, sensibles, creativos, que buscan impactar al espectador brindándoles una pausa de su realidad atareada para contemplar. En danza clásica me platicaban que ellos, a través de estas historias ya que se repiten constantemente en la danza clásica, que es el repertorio clásico que se sigue promoviendo, ellos buscaban mostrarle al espectador, hacerle pasar un rato lindo, que digan, ay, mira, lo hace muy bien, parece que está flotando, y sí, hacerle al espectador pasar un rato muy ameno. Y en la danza contemporánea encontraba como que de la misma forma buscaban impactarle al espectador una semilla, un cuestionamiento, una inquietud. Puede ser que no salga extasiado de la obra que vio, sin embargo, a lo mejor eso le crea un cuestionamiento, le crea un disgusto, algo deja en el espectador que eso permea. Entonces esa fue la similitud que encontré tanto en danza clásica como en danza contemporánea, que de acuerdo cada uno a sus propias técnicas, a sus propios movimientos, sí buscaban que el espectador se llevara algo. Número 6. Se consideran como jóvenes más conscientes, que no creen todo lo que ven, están ocupados y llevan un trabajo corporal exhaustivo en comparación con otras personas de su edad que no se dedican a la danza, lo que les enfoca su energía y atención en el desarrollo y mejora constante de su técnica.
En general, los resultados, busqué confirmar y desmentir afirmaciones de estereotipos del medio de la danza, y una es que se sienten poco ajenos a los estereotipos tanto de su generación como del medio de la danza que practican, porque tienen mucho cuestionamiento e introspección propia hacia estas generalidades. En el cuestionario me acuerdo mucho de una pregunta que les ponía. Estaban mezcladas como aseveraciones de danza clásica, tanto de danza contemporánea. Una de danza clásica era que si tus pies no tienen empeine, son feos. Y en danza contemporánea era si no eres fuerte, tú vas a tener un camino más difícil en la danza contemporánea. Y muchas de esas aseveraciones me escribían un tanto cierto, que la habían escuchado y que a lo mejor a veces decían, bueno, sí, es que sí necesito ser fuerte para saltar, para cargar otros cuerpos, para rodar en el piso. Y sí necesito tener un empeine porque a lo mejor eso me ayuda a sostenerme mejor en las puntas. Pero más allá de creer el estereotipo, era un resultado de algo que ellos sabían que podían trabajar o que podrían necesitar en su técnica. Es a través del arte que los estudiantes de danza clásica y contemporánea del SECOI buscan humanizarse en otros estilos de vida más libres, más creativos, más conscientes. De esta manera, como les mencionaba, que conocemos los trabajos tradicionales que tienen un horario, un lugar en específico, que hay que cumplir, un código de vestimenta. Ellos saben que no van a decir, ay, que todo sea home office, que todo sea ir en pants. No, más bien es como yo desde mi estilo de vida, ¿qué le puedo promover? ¿Qué le puedo enseñar de sensibilidad, de contemplación a esta persona que está viniendo a consumir mi danza en alguna obra? Tienen gran sensibilidad artística, pintan, escriben, tocan algún instrumento, les gusta la poesía. La mayoría me decía, es que yo también dibujo, yo también pinto, a mí me gusta tocar la guitarra, o yo voy a conciertos de jazz, me gusta consumir cine de arte. Sí, en ambas carreras, tanto clásico como contemporáneo, sí son individuos sensibles ante todas las apreciaciones artísticas. También afirman querer tener más actividades con otros compañeros del centro cultural. Muchos me decían que un poco como se vive en la ruta de Día de Muertos, que se baila con el mariachi, o que hay más escuelas, más números de otras escuelas del centro cultural participando. También en la fuente, en la explanada que tenemos aquí, se ven pinturas, pero ellos me decían que querían tener como estas más actividades en las que pudieran promover, pudieran como exprimir más sus capacidades artísticas de otras formas, crear alianzas con otras escuelas, y no solo en un evento, sino a lo mejor tal vez en una clase en las que pudieran convivir maestros, pudieran convivir compañeros, y ofrecerle a la sociedad de consumo representaciones artísticas multidisciplinares, interdisciplinarias, que pudieran promover más, ¿no? Y que sean cosas más diferentes, no ver solo danza, no ver solo música, no ver solo pintura, una mezcla de todas. Y esto venía porque yo les preguntaba sobre estereotipos de danza clásica y danza contemporánea, porque muchas veces tenemos la idea del estereotipo que los de danza clásica no se llevan con los de danza contemporánea, o los de danza contemporánea piensan que los de danza clásica son personas más piquis, ¿no? Como más refinadas, más específicas, como más selectivas, y los de danza clásica piensan que los de danza contemporánea, como lo he mencionado, son pandrosos, ¿no? Personas en referencia al desaliño. Y yo les pregunté y me dijeron, pues sí lo había escuchado, pero no, yo tengo amigos de clásico, yo tengo amigos de contemporáneo, y nos llevamos muy bien. Y ahí es cuando me decían, es que casi no convivimos, casi no nos encontramos, no nos conocemos, y nos gustaría. Ese fue uno de los resultados.
Y hablando de las posibilidades de creación escénica, en danza clásica tienden a aceptar las enseñanzas como método único de llegar al fin de perfeccionarse, a través de que la danza clásica es una práctica que se necesita repetir y repetir y repetir para que se perfeccionen los movimientos, para que cada vez uno se sienta más tranquilo con su interpretación. Ellos sí aceptan lo que sus maestros les dicen como método único para llegar al fin. Para ellos dicen, ok, un plie se hace así y así lo tengo que hacer hoy, mañana y siempre, ¿no? Y lo repito y lo repito y lo repito. Y en danza contemporánea sí se tiende a cuestionar las enseñanzas para encontrar otras maneras de acción. Existen y en la danza contemporánea hay técnicas que igual se tienen que repetir y así se llama el paso y así hay que hacerlo. Sin embargo, sí dan la oportunidad para que tú ya una vez que conoces esas técnicas puedas crear tu propio movimiento o puedas crear una coreografía diferente. También está la técnica de danza alternativa que mezcla varias técnicas y sabemos hacer un plié, sabemos cómo se hace un plié, pero en muchas de esas técnicas es un medio para llegar a otra cosa. Y sí se buscan otras formas de acción, se promueven otras maneras de hacer. Y en cuestión de aspiraciones profesionales, en ambos grupos de estudiantes aspiran a laborar en compañías profesionales gubernamentales porque son las que tienen un sueldo fijo, las que siempre tienen funciones, las que salen de gira, las que tienen un presupuesto mayor y más estable, ¿no? para una vida del bailarín. Después en compañías independientes porque saben que a través de esa independencia o autogestividad uno puede crear o poner en escena sus propias ideas, sus propias propuestas. Me mencionaban que eso les gustaría ya sea en México o en el extranjero. Después el show dance, volvemos a nuestro tema del mundo y de la sociedad de consumo. El show dance es la parte más comercial de la danza, que se baila en cruceros, se baila en hoteles, se baila en comerciales, se baila en el cine y de esa forma pues es donde hay más estabilidad económica, se podría decir, algún ingreso un poco mayor. Entonces también ellos me mencionaban que eso era una opción. Muchos no bailan danza clásica, muchos no bailan danza contemporánea dentro de este medio comercial, se baila con artistas, pero de acuerdo al entrenamiento corporal que tenemos es algo que se puede hacer. Y después la docencia, así me lo mencionaron en ese orden. Concluyo con mis logros, que fue que la práctica de la danza brinda herramientas para resistir y enriquecer la forma de apreciar nuestro mundo, la sociedad de consumo. Así es, dentro de todo esto que nos empuja a las respuestas inmediatas, a las acciones rápidas, a vivir un poco más en esta rapidez para producir más, para hacer más, para consumir más, comprar más, vender más. La danza, el arte de la danza sí es un momento que nos brinda una pausa para decir, para apreciar nuestro momento, para apreciar lo que estamos viendo y en cierto punto hasta cuestionarnos a nosotros mismos, a nuestra vida misma. Invita a pausar el consumismo, llevar una vida más sana y consciente, auténtica de cada uno de nosotros. Y es de suma importancia propiciar, enriquecer y difundir las prácticas artísticas de forma profesional o amateur para continuar con el legado de expresión corporal que valientemente lucha contra las circunstancias propias y o sociales, embellece el lenguaje, incomoda y sensibiliza sobre el mensaje. Esa es mi conclusión sobre la danza hacia el mundo. Un aporte bastante importante es que los bailarines en formación de danza clásica y de danza contemporánea tienen para aportar al mundo este espacio de la pausa, como retomo lo que había dicho sobre los de danza clásica y de danza contemporánea, que ambos, su fin principal y su propuesta principal es transmitirle al espectador. En danza clásica, un momento lindo; en danza contemporánea, un mensaje, algo.
A través de la propia interpretación y ejecución dancística, los artistas les invitan a disfrutar del espectáculo, ya sea una obra del repertorio clásico de ballet, mediante la sutileza y la magia de la pieza, o una obra de danza contemporánea mediante las emociones y sensaciones que el bailarín les evoque, con creatividad musical y escenográfica, así como de utilería. Una de las limitaciones fue que los jóvenes bailarines en formación son muchos, o sea, mi muestra es solamente del Centro Cultural Oñolistli, de las escuelas de danza clásica y de danza contemporánea. Es un pedacito de toda la población joven que hoy en día estudia de forma profesional danza, y esa es una limitación, ¿no? Esta investigación es muy pequeña a comparación de toda la población, y pues lo que alcancé a visualizar también fue la palabra de la suficiencia, sentirse suficiente, no sentirse suficiente. Solamente la menciono como ellos me la comentaron, que era un sentimiento, pero sí me gustaría algún lector, algún investigador que le interese, que pueda a lo mejor seguir sobre esa área para los requerimientos de la técnica que nos hacen sentir en algún momento insuficientes. También me gustaría abrir esta brecha sobre el tema al concepto a otro investigador interesado, y también el estereotipo tiende a enemistar, a extrapolar las áreas, pero esta vez que yo investigué sí encontré muchas similitudes de pensamiento. Los estereotipos, como lo he mencionado, tú vas aquí, tú vas allá, y al que le gusta el color rosa, le gusta el color azul, extrapola, y realmente dentro de la danza sí tienen sus personalidades muy marcadas, diferentes, cada individuo tiene su forma de ser. Sin embargo, sí había pensamientos muy unánimes entre ellos, esta idea de querer convivir más, de querer crear más, independientemente de la danza, de su técnica en específico, de su disciplina que ellos hacían. Sí encontré similitudes de pensamiento con el interés de participar y colaborar con otras escuelas del Centro Cultural, no solo del movimiento, sino también de música, de pintura. La danza es un arte vivo, lo presenciamos así, de vista, tienes que ver al cuerpo moverse, está sucediendo en ese instante cuando vas a ver la obra. No, eso es una representación específica de ese momento, y en ese momento es cuando podemos poner pausa a nuestra superficialidad tradicional y presenciar lo que los artistas nos están enseñando, promoviendo, y nos permitimos disfrutar del momento, del aquí y el ahora. Y los invito a que seamos eternos consumidores de lo que nos invita al cuestionamiento, a la reflexión y apreciación de nuestra realidad, de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea. Gracias. Muchas gracias, Fernanda. Procederemos a la ronda de preguntas del jurado con réplica de la sustentante. Comenzamos con el maestro Gregorio Trejo, por favor. Primero quiero felicitar a Fernanda Martínez, y después por otro lado también felicitar a Fefe. ¿Y por qué separo? Me siento totalmente orgulloso, la verdad, Fefe. Antier que estaba programando, pensando nuevamente en tu tesina, la pregunta, cómo cuestionamos. Me tocó acompañar a Fefe en el proceso de la titulación práctica, que encantadísimo, por eso digo Fefe, y ahorita a Fernanda Martínez, también en la teórica. Primero que nada eso, ¿no? Felicitarte por ser auténtica, porque en el momento de la práctica te saliste del colectivo de una manera, por lo que haya sido circunstancias, y dice, me voy por este camino, me invitaste y sucedió, y qué padre. Ahorita también por ser auténtica, es la primera que está en esta línea de decir, me lanzo. Creo que es algo que de veras yo lo aprecio mucho, primero que nada, ¿no? Venga, ahora gracias, sí maestro. Venga, gracias. Ahora sí la parte cruel, digamos, del asunto. No tan cruel. Estoy juntando, por un lado, hablas en tu documento de los estereotipos de las redes sociales, y hablas por otro lado del diálogo
entre las especialidades clásico o contemporáneo. Para mí, juntando estas dos ideas, estos dos puntos muy fuertes, si los estereotipos en las redes sociales son como un algoritmo que nos dice cómo debería verse un bailarín de esta manera, de esta otra, o cómo nos indican, digamos, estas formas, y por otro lado también la distancia que tiene que tener una persona, un bailarín de clásico y por otro lado el de contemporáneo, si podemos quitar ese muro, mi pregunta sería la siguiente, ahora sí. ¿Qué coreografía, más allá que me digas que hagamos muchas cosas, que es lo que muchos de los chicos pretenden, qué es lo que Fernanda Martínez propone como coreografía para hackear ese algoritmo y convertir ese muro en un puente entre clásico y contemporáneo, y donde dialoguen ambos lenguajes y aparte resistan juntos la lógica del mercado y del consumo inmediato? Ok, gracias por su pregunta, maestro. De primera instancia, yo propondría una obra de danza no convencional, que no sea que el espectador llegue a sentarse y que se vea el escenario y salgan los bailarines. Sería más como un espacio en el que, desde que el espectador está fuera, formado en el teatro o en una explanada o en una casa donde se vaya a hacer la representación, haya ya como esta interacción del bailarín con el espectador. Y menciono el bailarín sin importar ya sea danza clásica o contemporánea, haciendo como una generalidad, ¿no? Que en mi obra hay 4 bailarines de danza clásica y 4 bailarines de danza contemporánea, y se haga un estilo como de neoclásico, que tal vez nosotros en la danza contemporánea, dentro de nuestra formación, siempre llevamos danza clásica. Conocemos la técnica, sabemos la técnica, y que a lo mejor a partir de esa técnica, desde un momento no rígido, porque la técnica de danza clásica es así se tiene que hacer, la estructura de la clase, empezamos en la barra, hay un calentamiento, centros, saltos. Más bien tomar lo que se sabe de la danza clásica para entrenar al bailarín, y dentro de eso se generen propuestas de movimiento de unos con otros, a ver qué sale. Y dentro de eso con premisas específicas, ¿no? A lo mejor movimientos de staccato, movimientos en diagonales, generar como una geografía del espacio, y a través de eso ir proponiendo, y tal vez se pueda hacer como una coreografía, y eso puede ser lo que se presenta. A mí también me gusta mucho el registro dentro de los ensayos o de esos momentos de proponer movimiento. Se puede hacer un registro, y de ese registro se puede hacer una edición, y de esa edición se puede hacer una videodanza y meter nuevos medios, y a lo mejor en el momento en el que se esté danzando se proyecta eso, o a lo mejor eso conlleva a otro pensamiento y se puede meter a lo mejor un poco de escritura. O sea, generar propuestas que del movimiento lleven a otras propuestas con otros medios. Esa sería la coreografía que yo haría. Gracias, Sofía, por tu voz. Gracias. Maestro Luis Villanueva, continuamos con usted. Gracias. Y yo lo traje escrito porque... Y es que al leer tu trabajo de pronto vi que había muchas inquietudes, que no solo era una así tan lineal, ¿no? Que de alguna manera las englobabas o las visibilizabas mediante los medios de consumo digital, pero que además, bueno, nos llegan a través del internet y todo esto que nos mencionas, y que de pronto caigo en cuenta que sí es cierto, estamos bien inmersos en eso y no nos damos cuenta. Y a veces parte de lo que me gustaba de las entrevistas que leíamos es que los chicos de danza tienen tanta carga de trabajo, están tanto tiempo metidos en el mundo de lo que es la exigencia de la danza, que lo que consumen también tiene que ver con danza. Dices,
pues vean gatitos, vean otra cosa también, descansen, y no, acaban viendo. Exacto, acaban siguiendo pues a gente de danza, dices, cambien. Bueno, por un lado, tienes un gran interés sobre los paradigmas sociales que dictan sobre lo que debe ser o no un bailarín, ¿no? En sus diferentes especialidades, ya sea clásico y contemporáneo, que son los que principalmente trabajaste. Y que es mediante las redes sociales que estos se están difundiendo, ¿no? Y que determinan conductas incluso al interior de los bailarines. De alguna manera esa es una parte que a veces desde la academia desconocemos o no visibilizamos, no atendemos, y pues es como una alerta también, porque entonces hay una segunda escuela para el estudiante que está ahí en los medios digitales, y si nosotros no la conocemos, pues estamos peleándonos contra un fantasma ahí invisible, o a lo mejor es un aliado y no lo hemos visto. También veo un fuerte interés en que estos paradigmas estén en el marco educativo establecidos dentro del perfil de ingreso, y por tanto se han ido resuelto o medianamente resuelto en el perfil de egreso, ¿no? de las escuelas de danza, así como su vigencia, su pertinencia en la actualidad en las diferentes escuelas, principalmente en las del IMBAL, algunas universidades que mencionas, y precisamente o más específicamente en la EDC, del Centro Cultural Olinjo Listli. Al respecto hay un acercamiento a una crítica, aún como ahí incipiente, como que no terminaste por atreverte a una crítica, pero finalmente es otra línea de investigación también ahí que estás como abriendo, ¿no? De pronto es como el libro de Michel Ende, un montón de historias, y dices, si las quieres seguir, espérate el siguiente episodio, porque en este no va a ir. Continuará. Ajá. Y otra más que de estas inquietudes sobre la generación del contenido digital por parte de los estudiantes, bailarines y gentes de la danza en general, así como su consumo compartido y cómo esto en sí es un mercado que se consume paralelamente a la educación, lo que decía, paralelamente a la escena viva. Sí, hay un mundo allá dentro del internet que no tiene a lo mejor nada o totalmente que ver con la escena viva en el escenario, y pues uno ya no lo aprovecha, y ustedes están ahí ansiosos y viviendo de eso también. Espero que no nos desplace el internet a la escena viva, pues quiero pensar que no, pero pues hay que conocerlo. Y bueno, y hay otras más por ahí, líneas que están ahí presentes, pero estas son las que más me llamaron, ¿no? Entonces, mi pregunta va en ese sentido. Si te plantearas una próxima investigación a partir de este ejercicio que estás de alguna manera cerrando ya con esta tesina, ¿cuál sería esa elección? ¿Cuál sería tu mayor aprendizaje en esta investigación que te da la línea para la siguiente? Digo, si es que quieres hacer otra línea, ¿verdad? Si te gustaría seguir indagando, ¿cuál sería? ¿Qué seguiría con Fernanda Martínez? Comienzo por decir, gracias por tu pregunta, Luis. Sí me gustaría seguir investigando, porque al investigar descubrí muchas cosas de mí, muchas cosas de la danza, muchas inquietudes más empezaron a salir, que a través de la escritura, me gusta mucho escribir, se fueron como verbalizando muchos conceptos, se fueron reduciendo y se fueron aclarando, ¿no? Esas nubes, esas dudas. Algo que aprendí de esta investigación y que es muy valioso para mí es, dejando al lado el estereotipo de que el arte de la danza y toda la sensibilidad y contemplación que sí te da, realmente sí es un momento de autoconocimiento. Sí, o sea, nosotros trabajamos con el cuerpo y esta herramienta
tanto mental como física. Es un constante cúmulo de sensaciones, de movimientos, de emociones que se necesitan contener para poder estar bien en la escena. Y dentro de eso sí genera la danza en nosotros una semilla. Y esa semilla sí germina en la sociedad. Nosotros, al compartir un mensaje, sea que bailemos si una persona lo vea, que bailemos si un estadio lo vea, o que sin importar cuántas personas vean, sí llega ese mensaje. Entonces, dentro de esta investigación encontré mucho que en la sociedad de hoy hay muchas cosas que se nos pasan por estar tan metidos en lo que estamos haciendo, sin importar sin visualizar más allá, ¿no? De solamente lo que tengo que hacer, ¿no? Y lo tengo que hacer y lo tengo que hacer, pero jamás nos ponemos a pensar, ¿me gusta lo que hago? ¿Por qué lo hago? ¿Quiero continuar haciéndolo? Entonces, esta pausa que el arte genera, que descubrí, que no solamente yo la veo, o sea, sí es una generalidad de pensamiento que el artista se sensibiliza a través de y quiere sensibilizar. Esa es como mi aportación más valiosa que encontré, ¿no? Porque sí, a esto del estereotipo me refiero a que uno piensa, ¿no? Hay como los que dicen, eres arte, y está como muy comercializado, ¿no? Más allá de ese cliché, realmente sí sensibiliza, sí. Y puede ser que a lo mejor no seas una persona con esa sensibilidad tan despierta o esa apreciación tan profunda, pero sí te genera algo que te llevas. Entonces eso sería. Y hacia dónde investigaría, me surgió la duda de por qué si la danza, por qué si este arte nos brinda tanta libertad, tantas formas de acción, tanta diversidad, porque aún así existe tanta competitividad que nos sigue haciendo sentir insuficientes. Y no solo en la danza, también, o sea, eso se traslapa a la vida de los bailarines y sigue generando, ¿no? O sea, hay muchas bailarinas de danza clásica que tienen, o sea, traumas por el trayecto de enseñanza que han estado, ¿no? Por ese régimen que han tenido, y hago mención como de técnicas un poco más rudas, si se podría decir así, no sé, las técnicas rusas, como estas enseñanzas que sí generan, ¿no? Una forma de vida, en el inconsciente generan una idea, ¿no? Una imagen del deber ser. Y si no se cumple, se siente la insuficiencia. Eso sería. Gracias. Esperaremos el tomo 2. Finalmente, maestra Consuelo Vázquez. Gracias. Bueno, yo quiero, estoy tratando de seleccionar de todo lo que te quiero decir, pero primero que nada me uno a esta pues emoción que tienen también todos quienes estamos aquí acompañándote, pero Gregorio, Luis, porque es muy simbólico, ¿sabes? Ahora por cuestiones de la vida y del destino ya no me toca estar directamente, ¿no? Me quedé en la rayita, así casi lo logro, de poder pues cerrar el primer ciclo, ¿no? O el ciclo de la primera persona que se titulara como directora de la escuela, pues ya me toca estar del otro lado, ¿no? Pero les decía, es que tengo que ir a ese examen, ¿no? Porque ahorita estaba aquí Marco Antonio Silva y lo estaba yo atendiendo y le dije, es muy importante para mí ir a ese examen, es muy simbólico porque eres la primera estudiante egresada, ¿no? Y pasarás a la historia así, ¿no? que cumple con este requisito, que logra sus 50% como intérprete en el escenario y este otro 50%
que a todo mundo le está costando mucho trabajo, que nos ha costado también a nosotros como cuerpo docente, primero concluir que sí lo queremos, porque mucha gente nos decía, ay no, ya con que bailen, ¿para qué quieren pasar por eso, no? Y gente de altas esferas, ¿no? Y nosotros hemos defendido todo el tiempo que los bailarines sí podemos reflexionar, sí podemos dialogar, teorizar, porque es la otra parte, justo, ¿no? Lo que tú estás mencionando. Entonces, en un punto de la historia yo dije, ay, creo que pues como nadie se titula, yo creo que sí es una necedad nuestra y si lo quitamos, oigan, ¿no? Y ya al otro día decimos, no, alguien lo tiene, con que uno comience, se encarrila. Y ya sabes, armamos el programa del programa del programa para que lo logren, ¿no? Y hubo un grupo de estudiantes que como tú que dijeron, no, gracias por el programa del programa, pero yo me mantengo, o sea, yo lo voy a presentar, ¿no? Dije, ay, qué bueno, ¿no? Entonces, pues nada, te leo desde que comenzó esta presentación y digo, qué padre, porque estoy leyendo cómo se vistió, estoy leyendo desde que se metió al escenario donde hemos tenido en esta sala maestros que las emociones les ganan, ¿no? Por mucho y no pueden articular palabra, les sudan las manos y somos gente pues ya, ¿no? Colmilluda y hemos participado en cantidad o estado en situaciones, ¿no? Que nos demandan hablar, tener presencia, fuerza, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues me quedo convencida de que estamos en el camino correcto cuando te veo con presencia, con seguridad, ¿no? Esa seguridad que te ha dado el escenario, pero que podríamos pensar que cuando hables, a ver qué va a pasar, y buen tono de voz, buena entonación, volumen, claridad en tus ideas, en fin, te felicito por ello, no sé cómo te preparaste. Supongo que además tiene que ver, y te quería nada más para corroborar, ¿cuál es tu otra carrera? Ciencias de la comunicación. Claro, sí. Sí, justamente, porque yo identifiqué pues muchos paradigmas que tienen que ver con una formación distinta. Quienes hemos estudiado otra carrera, en mi caso diseño gráfico, desde el día 1, desde que convencemos a nuestros papás de que por qué sí 2 carreras y por qué una danza y la otra en diseño en comunicación, vamos reflexionando y todo el tiempo estamos buscando vincularlas, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, este es el resultado de esa pues intención tuya también. E identifico varios aspectos justamente como el hecho de que la danza en sí misma es un medio de comunicación no verbal, ¿no? Donde debe existir el modelo básico de comunicación o la estructura del modelo básico de comunicación, donde hay un mensaje, un emisor, un receptor, un mensaje, un código, un lenguaje en común, pero que además ese mensaje debe ser claro, debe ser conciso y debe ser susceptible de ser decodificado por el receptor, ¿no? Que tiene que entenderse. Entonces, ¿cómo lo hacemos en la danza? Tú hablabas que la danza, la danza clásica es más contemplativa y que la danza contemporánea además va un mensaje. El problema es que ese mensaje tal vez lo tiene claro el coreógrafo, pero los bailarines muchas veces llegamos a la escena sin saber qué queremos decir y pasan 3, 4 funciones y no sabemos qué queremos decir. Rara es la ocasión cuando el coreógrafo nos siente y nos explica, claro, porque la danza contemporánea tiende a la homogeneidad, ¿no? O sea, todo igualito, todas vestidas igual, no hay creación de personajes, no, tu personaje mira así y el de ella mira de esta manera, o sea, ese trabajo más teatral que existe. Por otro lado, y también derivado de algunas ideas que yo tomo de tu texto,
La danza, el arte en sí mismo, pero bueno, ahora concretamente la danza se mueve en distintas dimensiones. Y mientras ustedes están en el periodo de formación, pues se ponen de manifiesto lo académico, lo artístico, lo escénico y ya casi, ¿no? Y rara vez, a nosotros nos interesa mucho que ustedes bailen y bailen y bailen en todos lados, ¿no? En los teatros convencionales, en las plazas, en los auditorios, en el aula fulanito, en las explanadas, en la feria del mole, en todos lados, ¿no? Y muchas generaciones nos decían, ay, pero ¿por qué? No, porque mi mamá no me deja ir hasta Tláhuac, ¿no? Al teatro de la danza sí, pero a Tláhuac no, ¿no? Y es sábado, yo en sábado casi no cuenten conmigo, y ha sido mucha labor. Como tú bien lo decías, cuando los demás descansan, nosotros damos funciones, ¿no? Pero además, más allá de eso, en este caso, convencer o hacer conciencia a los estudiantes de que no nada más están esas dimensiones, sino que tenemos una responsabilidad social, que tenemos que divulgar y que difundir nuestra actividad y crear públicos y rescatar espacios, etcétera, ¿no? Entonces, cuando leo lo último donde decías la interdisciplina, que las escuelas podamos trabajar en conjunto para llevar o para tener un resultado, pero yo diría que vaya justamente al territorio, ¿no? A donde están esas personas que no nos van a ir a ver al teatro, ¿no? Y que a lo mejor, por eso mis preguntas iban orientadas a esa conciencia. Si ya Fefe la ha desarrollado esa conciencia, creo que ya me extendí mucho, pero bueno. Decía, el arte y por tanto la danza se desarrolla en diferentes dimensiones, más allá de lo académico, lo artístico, lo pedagógico, etcétera, y se encuentra en una dimensión social. Como artista, ¿consideras que tienes una responsabilidad social? ¿Cómo podrías incidir en tu comunidad a través de la danza? ¿Y consideras que a través de la danza se puede cambiar el imaginario colectivo y mover conciencias? Es decir, yo en muchas ocasiones les dije a los chicos, ustedes no saben quién va a estar mirándolos ahí o quién va a pasar, no iba a decir, ¿qué es esto? ¿No? Y a lo mejor se le olvida y 20 años después o 10 años después, esto yo lo vi alguna vez. Y con estos cierro, se los comparto yo. A algunos de ustedes les he comentado que yo crecí en un pueblo en Hidalgo donde no había televisión, no había luz, no había nada, y yo recuerdo que vi danza en una televisión en blanco y negro. Yo lo vi y nunca me acerqué porque pues no había esas condiciones, pero yo conocí la danza y la busqué muchos años después. Muchas gracias por sus palabras, maestra. Sí, rotundamente sí. Por supuesto que considero que como artista tengo una gran responsabilidad social. Como lo mencionaba, yo sí creo que la danza es una manera de expresarse. Se puede hacer danza teatro con palabras, movimientos. Como lo mencionaba, creo firmemente en la interdisciplina, en la multidisciplina y en la integración de nuevos medios a la danza, para que sea de formas no convencionales, y de esa forma yo sí creo que mi forma de ver al mundo, de pensar, se transmite a través de mis propuestas artísticas, ¿no? Entonces eso es la manera en la que yo permeo como con esa energía, como con esa forma de pensar hacia mi exterior, y dentro de esa responsabilidad social, también como lo mencionaba, de mi comunidad, yo recuerdo que desde que tengo uso de razón, en la secundaria hacían los festivales y yo decía, ¿puedo tener un espacio para bailar tal cosa? Y yo en la secundaria técnica, creo que nadie, o sea, no había taller de ballet, no había taller de danza contemporánea, tal vez su acercamiento a la danza, me atrevo a decir que era muy poco o nulo, y yo siempre bailaba y bailaba con tutú y con puntas en el cemento o con media punta y no me importaba, pero esa era una forma mía de llevar lo que me gustaba a mi comunidad.
Entonces, bueno, esa es plática que he hecho desde muy pequeña. Entonces, yo supongo que muchos de mis compañeros, compañeras, maestros, me recuerdan como, ay, la niña que bailaba, ¿no? Ay, la que hacía ballet, ay, la que traía aquí a la escuela, teatro. También en esa secundaria nosotros promovimos que se hiciera un pequeño auditorio, ¿no? Y después hubieron clases de teatro, otras actividades. Entonces, sí, esa responsabilidad social aún la siento y creo que la voy a ir conformando, deformando, de varias formas para seguir promoviendo esos mensajes en los que yo creo y creo que son valiosos para que la demás gente los conozca, los crea, y aunque no se identifique con ellos, aunque no empatice con ellos o de alguna forma no los comparta, sino que con que lo escuchen. A lo mejor y dije, a mí me encanta el color rosa, y van a olvidar todo, pero se van a llevar la palabra rosa. A lo mejor esa palabra rosa les genera algo, es la semillita, ¿no? de lo que hablaba, que eso planta, y la forma en la que yo puedo compartir eso. Ahora estoy, bueno, ya con mi carrera de Ciencias de la Comunicación y de Danza Contemporánea, la forma en la que las he unido o que hago que converjan es que a mí me gusta mucho hacer videodanzas. Es una forma de producción, es una forma de los nuevos medios a través del movimiento, ¿no? A través de la danza. No solamente se puede bailar, también se pueden hacer... se puede hacer poesía, palabras, música, efectos visuales, y dentro de eso se puede llevar a festivales, se puede llevar a escuelas, dependiendo del tema, ¿no? Como lo decía, que hay que hacer estos mensajes que sepamos que se pueden decodificar. Claro, ¿no? Saber hacia dónde vas dirigido, cuál es tu público, a quién quieres que le llegue ese mensaje. También a lo mejor sería muy irónico que yo quiera promover una frase, una oración, y la promuevo en chino porque la letra, la tipografía está bonita, pero si nadie de los que están sentados sabe chino, jamás les va a llegar mi mensaje. Entonces sí a lo mejor puedo hacerla en chino y la misma frase en español. O sea, sí es saber hacia dónde está dirigido tu mensaje y buscarle camino. Yo también me acuerdo que tenía un maestro en la especialidad de visualización creativa que nos decía, bueno, y si no hay lo que tú quieres hacer, pues crea un camino, ¿no? Ábrete un camino y tú búscale y tú hazlo. Entonces, a partir de esa propuesta de mi responsabilidad social, estoy buscando crear videodanzas que puedan llegar a muchos públicos, a públicos en específico, que pueda generarles una semilla. Gracias. Gracias, maestros y Fernanda. Pedimos al jurado que salga de la sala para hacer su deliberación. Regresamos en 10-15 minutos, por favor. Bienvenidos nuevamente. A continuación, cedo la palabra al maestro Luis Villanueva, director de la Escuela de Danza Contemporánea y presidente de este jurado. Gracias. Nos encontramos reunidos para dar constancia del desarrollo de la investigación y trayectoria escolar de María Fernanda Martínez Sánchez, y nos sentimos complacidos, pues gracias al esfuerzo conjunto se ha logrado culminar este proceso de titulación, reconociendo la experiencia de una profesional ahora de la danza comprometida con su gremio y con la sociedad. Fernanda Martínez ha dado cuenta de un comprometido inicio en el mundo de la danza que le ha permitido llegar a este punto para arrancar este camino en la danza de manera seria, profunda, plena, creativa y responsable. Es por eso que este jurado resolvió al término del examen
Eso, redobles. Aprobarla por unanimidad y con felicitación. Procedemos al acto de protesta. Bueno, sí, vamos a tomar la protesta. En este momento solemne, en mi carácter de presidente del jurado y a nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, le solicito a usted realizar la protesta de honor y compromiso con la Escuela de Danza Contemporánea, el gremio de la danza y la sociedad frente a los miembros de este jurado, profesores, amigos y familiares. Mucho agradeceré levantar su brazo y mantenerlo así durante su protesta. Protesto ejercer mi profesión con honradez y estrictas normas éticas, con afán de servicio más que de beneficio personal, y luchando siempre por preservar nuestra disciplina al contribuir de manera crítica, creativa y bondadosa al crecimiento artístico y cultural. Protegiendo siempre los valores y riqueza artística de nuestra nación. Protesta preservar en sus palabras y actos el buen nombre de la Escuela de Danza Contemporánea y mantener una estrecha relación tanto para su actualización como para retroalimentar con sus experiencias nuestros planes y programas de estudio. Sí, protesto. Jura por la patria y vuestro honor desempeñar leal y conscientemente la profesión cuyo título va a recibir. Sí, juro. Si así lo hace, que la nación se lo premie, y si no, que los testigos de este acto, la comunidad dancística, la sociedad y la nación se lo demande. Licenciada, puede bajar su brazo. Felicidades. A continuación, cedo la palabra a nuestro director académico, maestro Luis Villanueva. Otra vez. Bueno, pues ya nada más nos queda ahora sí que ir ya rompiendo el protocolo de una manera un poco más coloquial y sobre todo festiva. Felicitarte, Fefe, Fernanda, porque además de que eres la primera en abrir esta puerta hacia las titulaciones de todos los estudiantes, pues también me toca ser pues mi primera titulada. Entonces para mí es muy significativo, es de mucho orgullo. Y pues sobre todo tener también aquí al lado a la maestra Consuelo Vázquez, que pues ha abierto esta posibilidad. Luchó muchísimo para que todo esto se pudiera dar y pues por eso tenía que estar aquí. Sí, así ¿no? es. Por lo tanto le voy a dar la palabra también. Maestro, yo quiero que tú cierres, quiero decir un comentario previo. Hoy quiero que sea la maestra porque por algo obviamente, ¿verdad? Hoy curiosamente en la mañana tuvimos los de nuevo ingreso, dirían el alfa y el omega, con toda la debida distancia en la cuestión académica. Una, pues ya no sé si decir exalumna, suena peculiar con Fefe, que está dando el pasito ya afuera. Y hoy justamente en la mañana los de nuevo ingreso también, principio y final del proceso. Maestra, por favor, cierra. Muchas gracias, pues me uno a la felicitación nuevamente, estamos muy orgullosos todas, todos de ti, pero también que de alguna manera se empieza a cerrar este ciclo, esta lucha que ha tenido la Escuela de Danza Contemporánea durante ya casi 26 años. Y justamente empezamos ahora la nueva lucha, ¿no? A empezar pues el paso a paso, la ruta que vamos a seguir en estos meses que vienen de cara a la construcción de la Universidad de las Artes y cómo nos vamos a insertar en este nuevo proyecto que tenemos en puerta. Y pues son ciclos, ¿no? Se cierran unos y se abren otros, y este proyecto de la universidad nos encuentra a la Escuela de Danza Contemporánea consolidados ahora sí,
¿no? Con todas las certezas, con herramientas, con un equipo docente, administrativo, de especialistas consolidado. Se van a abrir nuevos programas como el programa de titulación para docentes o por experiencia, que también pues abrimos brecha con este proyecto gracias a el programa de titulación con nuestros propios docentes. Entonces viene mucho trabajo. Me gustaría aprovechar esta ceremonia para presentar a la maestra Mónica Valle, que se encuentra aquí con nosotros, nuestra nueva directora académica. Y bueno, pues vamos a ir de la mano, ¿no? En este nuevo camino, en este nuevo proceso. Quiero hacer una felicitación especial a la familia de Fefe, que también han estado aquí con nosotros viviendo. Justo adelante, señora, estos procesos, porque también hoy pues creo que es un momento también donde los padres, que son quienes nos están pues sosteniendo todo el tiempo, también deben recibir un fuerte aplauso. Arriba, porque es el momento de las fotos. Den vuelta y adelante, nada más que nuestra adelante para que cierres la ceremonia. Y muchísimas gracias. Estimado público, siendo las 18 horas del 25 de agosto del 2025, damos por concluido este acto. Gracias por su amable asistencia.